a, pues vamos a continuar con el tema. Dice que vieron los colores la semana pasada. ¿Vieron los colores? Sí, pero no repasarlo. Bueno, no sé si lo vieron con texto bíblico o nada más así los vieron. Sí, nomás mirábamos un texto o dos. De los colores. Bueno. Por ejemplo, el primero tiene como 1, 2, 3, 4, como 5. El rojo, Nomás a que son así. el blanco. Sí, bueno, que tiene varias. Ok, sí, yo ya estaba en otra página. Porque vimos colores y Bueno, vieron colores y números. números, correcto. Bueno, en los colores en el Apocalipsis es de importancia porque ahí se refleja lo que el autor sagrado quiere mostrar a través de los colores. En la liturgia también se usan los colores, ustedes se dan cuenta. En la liturgia se usan mucho estos colores porque tiene un gran simbolismo, un gran significado en la iglesia. Por esa es la razón. El blanco, pues ya, yo creo que ya lo vieron, pues significa gloria, significa la gloria eterna, significa la victoria, significa el gozo. Es decir, que el blanco, cuando el sacerdote se viste de blanco, pues está indicando que es algo importante lo que va a realizar. Y por ahí están los textos bíblicos, por ejemplo, Apocalipsis 1:14, que ya creo que sí lo leyeron, no sé si lo leyeron o que si hablaba o no hablaba. Son blancos. ¿Sus qué? Su cabeza y sus cabellos son blancos. Son blancos. Está hablando de Jesús, ¿no? Sí. Entonces está hablando del Cordero, está hablando de Jesús en los colores. Ahora, en la liturgia, cuando se celebra o cuando se hace la Eucaristía, vemos que el tiempo litúrgico, cómo se divide, ¿no? El tiempo litúrgico. Entonces, por eso es que en el Apocalipsis vamos a encontrar algo semejante, porque nos habla también de la liturgia. No todo, por ejemplo, el negro casi no se usa dentro de la liturgia, pero en el Apocalipsis sí se usa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar. Y lo que es el blanco, pues ya saben que significa la gloria eterna, victoria, gozo y la gloria eterna. El rojo, como ven, en el día de hoy también significa lo mismo, ¿no? Hoy no hay una diferencia. Significa homicidio, violencia o sangre de los mártires. Entonces ese es el rojo. ¿Por qué se usa el rojo? Porque es semejante a lo de la sangre, y por eso que cuando hay, por ejemplo, la fiesta de los santos mártires, el sacerdote se va a vestir de rojo. También, por ejemplo, el Pentecostés también se va a vestir de rojo. Pero en sí la mayoría que se usa el sacerdote, cuando usa rojo, estamos celebrando lo que son los mártires. Por ejemplo, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, que fueron mártires, el sacerdote se va a vestir de rojo. ¿Y el Viernes Santo también? También el Viernes Santo se va a vestir de rojo, entonces porque significa la sangre de los mártires. Y como el primero que pues derramó la sangre por nosotros pues fue Jesús, entonces por eso el Viernes Santo. Entonces hay diferentes fechas en las que el sacerdote va a estar vestido de rojo. Y eso, el rojo, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. ¿Cuál era la cita del blanco? Apocalipsis 1:14, 2:17, 3:4, 18:4, 4:6, 11, 4, 6. 4:6, 11,
4, 7, 6 sí, al 11. no, o el nada 11. más el versículo 6 y versículo 11. 11, ok. 9, 13, Ujú. 19, 11 y 14. Perdón, el último, perdón, Liceo. 19, 11 y 14. Y 14, no al 14, y 14. Oh, y Nada, 14. sí, nada más en los dos versículos donde habla del color. ¿Y el rojo, Carlita? El rojo no tiene ningún texto bíblico ahí, ¿o sí? No, aparte. Muerto. Sí, bueno, el que dije yo ahorita. No. Pero la semana pasada no les dieron ni uno. No les dieron ni uno. Bueno, entonces 6, 4, Apocalipsis 6:4. 6, 4. Bueno, creo que ese es 6, 4. Oh, sí. Sí, Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. sí. Entonces, ¿Nada más es ese? Apocalipsis sí. 6:4. 6, 6, 4. Caballo en Apocalipsis significa guerra. Caballo. Guerra. Por eso dice, salió un caballo rojo, color fuego, y salió con una espada. O sea que a hacer la guerra, a matar, a sacar sangre. Por eso se habla de rojo, homicidio, violencia, sangre de los mártires. Entonces, homicidio porque sí, se va a derramar mucha sangre. La violencia, como ven, aunque no los maten, va a causar también derramamiento de sangre. Y también, cuando dice le cortaron la cabeza a los mártires, es decir, lo que el rojo significa, ¿no? La sangre de los mártires. Es decir, le cortaron la cabeza, lo que es ahí mismo en el capítulo 6, versículo 9 al versículo 10, lo que veíamos hace 2 clases, ¿no? Las almas de los justos. No, sí. Sí, entonces por eso es que empieza una guerra con el caballo, viene el color rojo y vemos que eso es a lo que se aproxima a la sangre de los mártires. Por eso se habla de rojo. Negro, pues ese sí ya no cambia, significa muerte, el negro. Tanto en el Apocalipsis como en nuestro tiempo hay una persona que se le ha acabado de fallecer o le ha matado a algún ser querido. ¿Qué es lo que piensa inmediatamente? Vestirse de negro. Entonces, ¿por qué? Porque negro es luto, es muerte, es luto, el negro. Entonces, esa es la razón por qué en el Apocalipsis los colores son de suma importancia. Saberlos descifrar nos ayuda mucho a poder entenderlo en el día de hoy, ¿no? Y por ahí estaba 6, 9 y 12. 6, 9 y 12. A ver, 6, 9. Ok. A ver, ¿quién gusta leerlo? ¿O ya lo leyeron? ¿La semana pasada o no? Sí, creo que sí lo han de haber leído, ¿no? Eso fue lo que miramos la vez antepasada cuando, ¿se acuerda cuando yo tenía como mi... Sí, su pequeña duda, ¿no? Ajá. Bueno, versículo 2. Versículo 2. Del 6. Sí, del 6. Al mirar,
Vi un caballo blanco montado por un jinete que empuñaba un arco. Se le dio una corona y salió en plan victorioso para seguir venciendo. ¿Es 6-9? ¿6-12 digo? ¿12 o 2? Yo te di 2. 12. Dijo dos. Yo también entendí Dijo dos. 2. Hasta lo apunté. Le faltaron 10 veces. Yo también es 12. Yo estaba seguro que había dicho 12. 6, 12. 6-12. Por eso se me hizo raro. Vamos a hacerle el video. Vamos a tener que regresar el video a ver qué dije yo. ¿Usted escuchó 12? Pero aquí somos mayoría, hermano Liceo. Entonces vamos a tener que regresar el video. Se había dicho 6, 9 y 12, pero Perdimos por mayoría de votos. el 12. Digo que sí lo apunté el 12, aquí lo apunté cuando dijo primero 12. 12. Pero luego ya. Entonces ya somos más. Bueno, ¿qué dice? ¿12? No, por eso dijo 12 y luego dijo 2. Mi visión continuó cuando el Cordero abrió el sexto sello. Se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como vestido de luto. La luna entera se tiñó como de sangre. Entonces, como ven, dice que el Cordero, es decir, Cristo, abrió el sexto sello, es decir, que todavía no había llegado a la plenitud, no había llegado para abrir el quinto sello, pero se produjo algo espantoso ahí. El sol se puso negro. Y ahí adelantito da la explicación por qué razón se puso negro, ¿no? Por el luto. Se puso negro por el sol se puso negro como vestido de luto. Es decir, lo que les explicaba, que el negro significa también luto, ¿no? Entonces cuando vemos a una persona vestida de negro, pues inmediatamente a lo mejor pensamos que ha perdido un ser querido. Entonces eso es lo que vemos en el Apocalipsis. También lo encontramos en 13:10. En 13:10. El que ha de ir a la cárcel irá. El que ha de morir a espada morirá. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Entonces, por eso es que cuando vemos el negro, tiene su significado en la sangre de los mártires. El que esté destinado a la cárcel, esté destinado a la muerte, entonces va a estar de luto, es decir, de negro. Porque a veces uno no se puede vestir de negro, o a lo mejor no le gusta, pero su semblante pues lo dice que está en luto por la pérdida de un ser querido. Luego tenemos verde. Verde no coincide con el tiempo de nosotros. Para nosotros el verde significa ¿qué? Esperanza, ¿no? La vida, la esperanza. Significa. Para el Apocalipsis, no. Para el Apocalipsis significa un cadáver en descomposición. El verde. El verde. Y pues a lo mejor tiene razón, porque a veces se echa a perder y se pone verde, ¿no? La carne. También se pone verde. Entonces por eso es que en el Apocalipsis no coincide con el significado de nosotros, que verde significa la esperanza. Para el Apocalipsis significa un cadáver en descomposición. Ay, ¿qué decidió por estar acá? No apuntaron nada. Y tenemos 6, 9. No, 6. ¿Dónde estamos? Ya me perdí. 6, 7 y 8. ¿Era aquí? 6, 7 al 8. Gracias. Voy a poner esta que no me conozcan. Bueno, ¿quién gusta leer?
Entonces, como ven, bueno, cada versículo tiene su significado. Sí que abrió el cuarto sello. Sí, recuerdo cuando hablamos acerca de sellos, el que tiene el poder para abrirlo, ¿no? Únicamente es Cristo. Y luego, vuelve a hablar otra vez, porque habla muchas veces de caballo, ¿no? El Apocalipsis habla muchas veces de caballo. Es decir, que el ser humano a lo largo de toda la historia ha vivido en guerra. Entonces, en ninguna etapa de la vida el ser humano ha vivido en paz. Sea en un lugar o en otro lugar, siempre va a haber guerras. Y por eso es que habla en el Apocalipsis muchas veces de caballo, que significa la guerra. Y ese caballo es verdoso, es decir, que ha matado a muchos. Hermano, yo tengo una pregunta. Entonces, cuando dice que se abrió un sello, ¿es nuestro Señor Jesucristo que está abriendo cada sello? Es el que está abriendo, por eso Cada sea sello. el que cuando vimos sello, si se recuerda, o no sé si se los explicaba o ya no me acuerdo. Yo no me recuerdo. O hablamos ¿Me acerca recuerda de sello. ¿Qué significa el sello? Es el que tiene la autoridad, es Cristo, ¿no? De abrir los sellos. Es el único. No, eso no murió. No, todavía no. Bueno, entonces todavía no llegamos hasta allá. Bueno, entonces, como ven, ahí dice que apareció un caballo verdoso, es decir, un cadáver en descomposición. Ya que cuando hay guerra, eso es lo que pasa, pocos son los que levantan para sepultarlo, pero la mayoría pues se queda ahí cuando hay una guerra, hay un problema de conflictos en el mundo. Hermano, ¿sí puedo hacer una pregunta sobre esos versículos bíblicos? Ok. ¿O nos esperamos hasta allá al final? A ver si... Entonces, ahí en el 7 versículo dice, cuando abrió el cuarto sello, dice, oí el grito del cuarto ser viviente. Es Juan, Okay. el cuarto ser Oh, viviente. sí, cierto. Sí, ok. Y luego se presentó un caballo verdoso. O sea, ahí ya no tendría nada que ver con cuando Jesús abrió el sello, ahí se presenta todo lo que vaya a ser, es lo malo, ¿no? Sí. Prácticamente. O sea, la maldad del ser humano. Entonces, lo que San Juan está viendo es cómo los cristianos están siendo aterrorizados con crueles castigos. ¿Y qué es lo que están usando? Están usando la violencia para que los cristianos renieguen de su fe. Y por eso en Roma, por eso habla muchas veces de caballo, porque en Roma se usó el potro. Para muchos cristianos se usó el potro. ¿Saben qué es el potro, no? O sea, los amarraban de las manos y de los pies y los estiraban con los caballos. Entonces por eso San Juan habla mucho de caballos, porque era lo cruel que había. Entonces los estiraban hasta que se renegaban o quebraban o morían ahí. Mujeres y niños. Sí. Ok, tengo otra pregunta. Entonces, quiere decir que en cada sello, por lo regular, son cosas feas que se van a presentar. Sí, o sea, ¿verdad? está revelando Ajá, lo que va a suceder. Lo que viene. Entonces, ¿esto es para los cristianos también y para los no cristianos? Porque No. yo tenía entendido que era para los que no son cristianos. No, esto es exclusivo para cristianos, porque los no cristianos no eran perseguidos. Oh, Sí. O sea, los no cristianos tenían su número que era 666, ¿no? El 666, que eran los que adoraban a Nerón César. Por eso a Nerón César se le quedó el número 666, por esa razón. Ellos no eran perseguidos. Por eso dice, se le pondrá una marca en la mano derecha o en la frente. Ellos pueden comprar, vender y hacer lo que se les dé la gana, no eran perseguidos. Solamente los cristianos que se negaban a adorar al César. entonces todos esos castigos va a ser para uno. Para uno.
sea, para el cristiano, bueno, las primeras 13 persecuciones de la iglesia, únicamente para ellos. Por eso San Juan está describiendo cómo va a ser la crueldad del cristiano. Qué triste. Entendiendo que los hermanos separados se quedaron en el tiempo entonces. Porque ellos dicen que el 666, Sí, no, eso está, que la marca de la bestia, el que lo tenga, pues ya. están perdidos estos cuates, ¿no? De eso comparaban ahora que querían poner, y mucha gente sí se lo puso, ¿no? El microchip dentro de la mano para ver su ADN. Sí, entonces, por eso, sí, O sea, que el apocalipsis está cumpliendo. Y andan diciendo que ese es el 66. Sí, sí, o sea El que, microchip para el ADN. O es lo que dicen. Dicen que era la marca de la bestia. la marca de la bestia. entonces, Eso es lo por que ejemplo, dicen eso es lo que va a hacer, ¿no? están tratando de copiar, ¿no? Están tratando de copiar los enemigos de la iglesia, es lo que están tratando de copiar, lo que se usó en Roma y les funcionó. Les funcionó por un cierto periodo, pero no para siempre. Cuando se terminó ese periodo, año 313, se terminó ese periodo de que podías tener el sello. O sea, era un pasaporte. Era un pasaporte. No es que le tenían que poner... ¿Qué pasó con ellos al final con eso? se terminó cuando Constantino pudo vencer a Magencio. Se terminó porque era la tetrarquía. Cuando estaba Constantino, la tetrarquía, o sea, gobierno de 4, que estaba dividido Roma en 4 partes y cada uno gobernaba una parte. Entonces, el más peligroso de todos era Magencio. Entonces, cuando el papá el suegro, ya no me acuerdo muy bien, suegro o papá, murió, entonces le declaró la guerra a Constantino. Entonces, Constantino, ¿qué es lo que hace? Se defiende y va en contra de ellos y lo logra vencer. Porque antes de vencerlo, dice la historia, que miró un letrero en el cielo que decía: con esta cruz vencerás. Y la mandó a escribir en todas las varones de su ejército, y con eso pudo vencer a Magencio. ¿Esa historia los podemos encontrar en el YouTube? Sí lo pueden encontrar. Entonces, lo que es Católico.net, ahí viene, o Historia de la Iglesia, ¿no? Ahí viene. Ya de ahí pararon de perseguir a los cristianos. Sí, porque ya Constantino se quedó como gobernador o presidente de todo Roma. Entonces todos se tuvieron que someter a lo que Constantino decía. Y entonces en el año 313 hace un edicto diciendo que se prohibía perseguir a los cristianos. Y aparte de eso les restauraría todo lo que los paganos le habían quitado a los cristianos. Y restaurar las iglesias que habían, pues la habían vuelto templos paganos. Entonces Constantino ayudó muchísimo a la iglesia en su tiempo a reconstruir todo, a devolver todo lo de los cristianos, y entonces por eso los paganos se tienen que adaptar a los cristianos. Ok, yo tengo otra pregunta. Entonces, quiere decir que todos los cristianos vamos a padecer todo lo de los sellos, ¿no? Sí, en cierta manera sí. En cierta manera, cuando hay una persecución, por eso el Apocalipsis es el libro de la esperanza cristiana, que nos da una idea cómo podemos resistir a las acechanzas del enemigo. Ok, pero de ahí viene también donde Jesucristo mismo viene y tiene la guerra, ¿no? La guerra del Armagedón. Estoy confundida. Sí, eso es lo que dicen los testigos de Jehová, ¿no? Okay. Eso es lo que dicen los testigos de Pero Jehová. la guerra Sí. que viene al final de nuestro Sí, Señor Jesucristo. dice los testigos, la interpretan como la tercera guerra mundial, que va a ser el Armagedón. No. Y el Apocalipsis no está hablando de eso. Ok. No, es cosa diferente. Entonces, si viene esa guerra donde Jesucristo va a pelear con todos los, o no. No, o sea, cuando Jesús venga no va a estar agarrando una espada y va a matar a todos. No, cuando Jesús venga es para terminar esta humanidad.
O sea, entonces, Cristianos o malos, no o sea, importa. no importa Buenos o quién sea. malos, O toditos. sea, se va a acabar todo. ¿Sí recuerda cuando hablamos de Mateo, que era 20, Los cizaña de... no, 25? Ah, caray, eso ya me está... Asustando lo que está. No, no me está asustando, pero, o sea... Mateo 25. 25 o 20, ¿qué era? Ay, Sí, se me da que era 25. 25, 31. Sí, 25, 31. aquí está. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y acudiste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, anduve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, o enfermo en la cárcel, o no te asistimos? Y él entonces le responderá: os aseguro que cuando dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Entonces, Pero como O ven, sea, ahí le está hablando de las bienaventuranzas, o sea, hacer el bien. Eso le va a ayudar. Cristiano. o sea, lo que está hablando es que Jesús no va a guerrear con nadie. Él viene a lo que viene. Viene a separar los buenos de los malos. Pero usted había dicho que va a exterminar a todos, buenos Sí. y malos. Se va a terminar todo, porque aquí no va a quedar nadie. Entonces, por eso dice: cuando venga el Hijo del Hombre, va a venir con todos sus ángeles a decir: tú eres bueno, vete para acá, tú eres malo. Aunque los acá. maten. Los va a matar a todos y luego ya de ahí o cómo. O sea, que la muerte ya no va a existir, o la muerte no existe, ¿no? La muerte no existe. Lo que existe es el infierno, que es una condenación Es la eterna, separación del alma. o la segunda muerte que nos Por eso, hablamos. pero estamos hablando, o sea, para yo entenderlo, o sea, de que los va a matar a todos, buenos y malos, no importa. Y luego ya de ahí, No, o sea, esté vivo o esté muerto, o se muera en ese momento, corporalmente. Porque dice que muchos se van a morir de susto cuando venga el Hijo del Hombre. Se Sí. van a morir de susto. Entonces, esas personas van a resucitar ahí para ser juzgados. Todos van a resucitar. Si está por ejemplo, no se portó más o menos y no amerita el infierno, aunque se muera, va a resucitar para ser juzgado ahí en ese momento. Y lo va a mandar donde tiene que ir, a la gloria o al sí, infierno. eso sí lo entiendo, pero mi pregunta es, como usted había dicho, o yo me confundí, A ver, de que él iba a venir y que iba a exterminar a todos, buenos y malos, o sea, esa es la pregunta. no se va a exterminar. O sea, O sea, se va a terminar matar, la tierra, pues. sí. La tierra es la que se va a terminar, se va a exterminar la tierra, por lo que Entonces, dice no San Pedro. Jesucristo. Jesucristo la va a terminar. Jesucristo va a terminar la tierra. O sea, Ok. que en la tierra, como dice San Pedro,
Dice la tierra se va a consumir, cuando venga Jesús se va a consumir por el fuego. O sea, no va a quedar nadie aquí. No va a quedar nadie en vivo aquí en la tierra. Los que vayan o los que estén destinados para ir al infierno por el trabajo que hicieron, irán al infierno. ¿Dónde está el infierno? No lo sabemos, ¿no? Pero el caso que habla, ¿no? ¿Dónde está la gloria? Pues tampoco sabemos. Nos imaginamos que está allá arriba en el cielo, ¿no? Pero quizá Sí. en ese momento puede usted resucitar glorioso con Jesús ahí. En ese momento. Entonces, por eso dice que va a juzgar, vendrá con sus ángeles para juzgar a toda la humanidad. A todo. A vivos y muertos. Sí. O sea que en Los ese vivos momento el van a infierno, estar, Lupita. No, sí, van a yo estar estoy, vivos. O sea, consciente, pero lo que yo me confundí fue cuando él dijo que Jesús iba a venir y que iba también pues a matar como a los malos y a los buenos, cuando yo le pregunté de la guerra. Por eso es de que yo me quedé. Entonces, si va a ser así, entonces ¿cómo es? Y ahí fue donde Es que no se imagine que va a ser una guerra como que pum, lo va a matar a él, así se me entiende. Como se va a exterminar en la tierra, todos nos vamos a morir. Pero aquí lo que le dice Jesús, yo lo entiendo de que lo que le va a ayudar son las obras de misericordia corporales que haga y las de espirituales también. O sea, sí, pero eso ya va a ser para el juicio. ¿Eh? Esto ya va a ser para el juicio. Pues Va a ser en el momento, pues sí, porque en el momento en que se muera, allí Sí. mismo va a ser su juicio. Por eso. el fin del mundo. El fin del mundo. sí. Está, si lo ponemos en el fin del mundo, ahí acaba todo. Si es que estamos en el fin del mundo. Sí. Porque si es que morimos ya y nos toca pasar por No, por es purgatorio, que de todos modos, de aunque todas usted se maneras muera, usted va a a resucitar para Bueno, ser sí, juzgada. sí, obviamente que sí. Pero bueno, o sea, sí, eso sí lo entiendo bien. O sea que No, como no, si, no. vamos a No, suponer es que que si se mañana tiene que es el salir fin de del la duda mundo. usted. No, es que no estoy confundida. Yo entiendo lo que usted me está diciendo y estoy de acuerdo con eso. Pero yo estoy en lo de en aquel entonces. O sea, en ese momento. No estoy hablando de ahorita. Es que acuérdese que para Dios no hay tiempo. Sí, yo estoy consciente de eso. Bien, Yo estoy ok. basando en lo de Ya la perdimos tiempo. Sí. O sea, que el Apocalipsis nos está describiendo lo que va a suceder pronto. Lo que va a suceder pronto. ¿Cuáles son las cosas que no se han cumplido en el Apocalipsis? No se le ha predicado a todos. Pero todavía apenas como el 3% de la población. Entonces, hay partes que, por ejemplo, lo que es el capítulo 21, capítulo 22, falta por cumplirse, porque cuando venga el Hijo del Hombre, lo que dice el 22, entonces es lo que no se ha cumplido, pero parte de eso ya se cumplió desde que empezó la persecución de la iglesia hasta la libertad de la iglesia, ¿no? Entonces, aunque lo habla de una forma, diríamos, bastante dramática, cómo están las cosas, lo que está sucediendo, es por la realidad que San Juan está viendo ahí en la visión. Entonces, cuando se habla acerca del fin del mundo, entonces estamos muy lejos todavía de que sea el fin del mundo. Entonces, pero que todos van a tener que rendir cuentas y van a estar ahí vivitos. Van a estar todos vivitos para ser juzgados. O sea, para la gloria eterna o para la condenación eterna. O sea que Jesús no va a venir a decir, pues tú estás muerto y ya ahí te quedaste. No, va a resucitarlo para Juzgarlo. vida eterna o infierno. Así. ¿No? Tampoco, todavía. Es que yo de eso estoy de acuerdo. Ok. El punto es, por ejemplo, si las personas murieron ya hace siglos, supongamos, ¿no? Sí. Y ya cumplieron su tiempo de penitencia, ellos también van a ser llamados. No. Aún así, pues eso era la contestación y nadie me entendía. Esa es la Ok. respuesta. No, porque ya todos han sido juzgados. Exactamente. Entonces, los que ya han sido juzgados, ellos ya no van a tener que pasar para ese Ya no. juicio final en el tiempo del Apocalipsis. Ya no. Eso Pero era. todavía hay muchos que no han sido juzgados. No, sí, yo estoy consciente de eso, porque pues muchos si morimos ahorita no sabemos cuántos siglos vayamos a pasar, ¿me entiendes?
o años. O el tiempo, ¿no? Y es Exactamente. cuando Jesús ahí Para va a juzgar. resucitar. Pero yo me estoy refiriendo a los que ya pasaron, esos ya Sí, no. ya están, Los ya que están ya fueron juzgados. juzgados, por decir, como todos los santos que están en el cielo, ya ellos ya no. Fueron juzgados. Ya no esos, porque tiene que usted hacerse santa para poder entrar al cielo. Sí, y los que se portaron mal también, ya, sí, entonces, ya están Y los que no juzgados. se arrepintieron, pues ahí ya Ya están están allá juzgados. con el champú. Eso es lo que nos hablaba, que es Sabiduría 2.23 y 3.1, ¿no? O Eclesiastés 12.7. Entonces, que al morir vamos a ir a ser juzgados. Bueno, quedamos en... Entonces, cada persona que va muriendo va entregando cuentas por completo. ¿O? Sí, cada persona que va muriendo. Por eso Eclesiastés 12.7 dice, y vuelve el polvo a la tierra donde estaba antes, y el espíritu retorna a Dios, quien fue que lo crió, para ser juzgado. 12.7, Eclesiastés 12.7, Sabiduría 2.23, 3.1, Mateo 10.28, Este fue muy recio. ¿Sabiduría qué? 2.23 y 3.1, y Mateo 10.28 también habla de eso. 10:28, sabiduría. No, No, Mateo. Mateo. No, pero sabiduría. Sabiduría 2.23 y 3:1. y 3.1. Y luego Eclesiastés 12:7. 12:7. Son los que hablan del juicio. El juicio final, ¿no? No, personas. O personas, pues individuales. Sí, los que ya van caducando aquí. Mateo, ¿cuál dijo? 10:28. Ahorita que me acordé, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Zacarías 18, no, Zacarías 6:2 creo. 6:2. A ver, déjeme ver a ver si alguien lo encuentra. Habla de rojo, porque se me ha pasado de hacer la comparación. A ver, busquen 6:2. El primer carro iba tirado por caballos rojos. Ok, entonces 6:2. ¿Y 1:8? ¿Zacarías 1:8? Sí. He tenido una visión esta noche. Había un hombre montado en un caballo rojo. Ok. Entonces, desde el Antiguo Testamento, pues se usaba también el color rojo. Entonces, por eso San Juan está hablando de color rojo. Entonces, para que lo pongan ahí en sus apuntes, seguidita ahí de rojo. Entonces son las visiones, dices visión quinta, Sí. sexta, Como San Juan. O sea, tiene la misma visiones. experiencia. Desde Zacarías 1:8 y 6:2. 1:8 y 6:2. El rojo. Siguiente color, el púrpura. En el Apocalipsis, el color púrpura significa lujo y magnificencia. O sea, lo máximo, el color púrpura. Hoy tal vez no le damos mucha importancia al color púrpura, porque ya ahorita ya rápido se puede pintar una tela de color púrpura. Para ese tiempo no era tan fácil. O sea, para que tuviera un color púrpura, es decir, tiene más o menos la posibilidad de un billetito por ahí, ¿no? Porque era demasiado caro hacer este color. Era demasiado caro, llevaba mucho proceso y era lo más lujosito que había en ese tiempo. Por eso se habla de púrpura, lujo y magnificencia. el color que usaba el rico Colón, ¿verdad? Sí,
sea, lo máximo que había, ¿no? En su tiempo. La cita bíblica 17:4. A ver, ¿quién dice, quién lo lee? 17:4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Sujetaba con su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Entonces, como ven, se está hablando de Roma imperial. No se está hablando de la iglesia. Y aquí donde los protestantes dicen, a ver, el sacerdote o el papa se viste de morado, se viste de púrpura. Entonces, a él es el que se está refiriendo. No, y aparte de eso dice, tiene una copa donde le echan vino y por eso se embriaga. Esa es una falsedad, porque lo que estamos viendo aquí es algo diferente. Se está hablando de Roma imperial, que toma la figura de Babilonia. ¿Por qué toma la figura de Babilonia? Porque San Juan no dice Roma, sino dice Babilonia. Precisamente porque está hablando de un género apocalíptico. Por eso usa, como Babilonia humilló, esclavizó al pueblo de Israel, esa Babilonia fue lo peor para el pueblo de Israel. Entonces usa esta imagen de Babilonia. Y cuando se habla de esta mujer, se está hablando de Roma imperial, no se está hablando de la iglesia, se está hablando de Roma. Aparte de eso, si ustedes se dan cuenta, se está hablando de una ciudad, no se está hablando de una religión. Si hablara de una religión, los protestantes tendrían razón, pero aquí se está hablando de un pueblo, de una nación, de Babilonia. Se está hablando de Roma, más no se está hablando de una religión. Y la iglesia no es un país. Y eso es lo que los protestantes no entienden, ¿no? Cuando dicen que la iglesia es la Babilonia, es la ramera. O es que aquí más adelante dice, en su frente llevaba escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Sí, entonces está hablando de Roma. Entonces sí, eso es del 4 al 5, ¿no? Sí, pero lo que estamos hablando de qué color, el color que estaban usando ahí. Sí, el color púrpura. Entonces, esta Roma imperial era idéntica a Babilonia. Era rica y tenía mucho poder. Así como Babilonia era una potencia en su tiempo, así Roma es una potencia porque ha dominado a todo el mundo de aquel tiempo. Por eso Juan dice Babilonia la grande. Y cuando los protestantes dicen es la iglesia, entonces es una falsedad porque no es la iglesia. Se está hablando de una nación, no se está hablando de una religión. La iglesia no es una nación, sino es una religión, es la religión. Entonces ven la diferencia ahí, y está vestida de color púrpura. Y también lo habla 18:12. También lo habla ahí, de la misma mujer. Y 12:16 también. Perdón, el versículo 16. ¿Cuál? Del 18. Es el versículo 12 y el versículo 16. Donde habla del color púrpura. Pero se está hablando de
una nación, no de una religión. 12, 16. Sí, no, 18, 16. O sea, el versículo 12 también habla y el versículo 16 habla de púrpura. Y vamos entrando a los números. Vamos a entrar a los números. Entonces, los números en las Sagradas Escrituras tienen un gran significado. Entonces, conociéndolo, nos adentramos un poquito a el significado y por qué se usaban los números. Por ejemplo, el 7 se refiere, es en el Apocalipsis, es la plenitud y la perfección. ¿A quién se le da este número? A Dios. ¿Por qué? Porque Él es la plenitud de todo, es la perfección de todo. ¿De dónde sale el número 7? Se dice que sale de los 4 puntos cardinales, más Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se habla de número 7. O sea, que Dios hizo el universo, hizo el mundo en una unidad inseparable. Por eso se habla de número 7, plenitud y perfección. Cuando en las Sagradas Escrituras encontramos el número 7, lo encontramos, por ejemplo, en 6.1, el número 7. Apocalipsis 6.1. Y por eso se le va a atribuir a Dios el número 7. A ver qué nos dice. ¿Qué no tiene? Mientras estaba mirando, el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí el primero de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno. Ven, apareció un caballo. Ahí menos. Nada más el versículo 1. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo San Juan ahí? Está describiendo al Cordero. Y ese Cordero tiene la plenitud y la perfección de hacer lo que quiere. Por eso se habla del número 7. Y dice, y están los 4 seres vivientes. Pues ya saben a quién se está refiriendo. A los evangelistas. Y por eso en esta visión que está teniendo, dice que hay, aparte de, abrió el primero de los 7. O sea que Cristo es el que va a abrir todos porque tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan lo que nos hablaba Mateo 28? Se me hace que 17, 18 y 19, ¿no? Cuando Cristo dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Es decir, que Cristo aplica el número 7, tiene el poder en el cielo y en la tierra, plenitud y perfección. Número 12. El número 12 significa perfección escatológica. ¿Hasta qué número se quedaron la semana pasada? Hasta el 1000 se fueron. Se fueron largos. Miramos 7, 12, 3, 4, 3 y medio, 2 y medio. Representa el perfección. Bueno, sí saben que es una perfección escatológica. Pues el otro día buscamos Es una en el enseñanza perfecta. que representa sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, la escatología es que mira cómo es el origen, cómo empieza el origen y cómo termina. Antes Y después. Esa es la escatología, es una parte de la teología.
Escatología. Sí, es una parte de la teología. Es una parte que, ¿cómo empieza esto? Porque el ser humano quería saber cómo es en realidad el inicio del ser humano y cómo es su fin o a dónde va. Por eso empieza a preguntarse. Y entonces la escatología empieza a dar una respuesta. Y si saben, si se acuerdan qué significa teología, ¿verdad? Pues tengo una idea, pero no sé exactamente las palabras. Logía es estudio y teos es Dios. ¿Dios? Y no es precisamente que estudias a Dios, sino estudias toda la creación. Estudias todo lo creado por Dios. La teología. A ver, otra vez. Todo lo que se relaciona Todo lo que con se Dios. relaciona con Dios. Todo lo relacionado con Dios es la teología. Teo, Dios. Teo, Dios. Ok, teo significa Dios. Logía, Logía tratado. Enseñanza. O, como El tratado de Dios, ¿no? ¿Cómo se...? como tratado. Sí. Como Tratado. Todo lo que se refiere a Dios. estudio. Y de ahí se deriva la escatología. De ahí se deriva. Teo significa Dios, logía, tratado. Escatología. 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 Católica también. Escatología. Tratar, estudio, logía es El tratado de Dios. Estudio. ¿O el cuál? La Estudio de Dios. Oh, Tratado de Dios. tratado de Dios. Por eso cuando dicen que vamos a estudiar cardiología, están haciendo el estudio del corazón. Entonces, Para que se den una idea. Escatología. Es lo mismo que dijo ahorita teología. No. no. Es una derivación Una derivación que de va a la dar teología. respuesta cómo es el inicio del ser humano y cuál es su fin. Y eso nos lo explica en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una explicación lógica por qué nacemos y por qué tenemos que morir. Entonces, ahí hay una razón válida. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nuestro espíritu no se muere? Porque de cierta manera es de Dios. Somos semejantes Adiós. a Dios. Por eso. Entonces, cuando se escribe el Génesis, es por esa razón de dar una respuesta. ¿Por qué pecamos? ¿Y por qué es el fin del pecado? Entonces, por eso esta ciencia estudia eso. Y nos ayuda a pensar un poquito. Miren lo que, perdón, antes de que pase más adelante, lo que nos dijo Polo la semana pasada, que escatología era el estudio del ser humano en la vida y el fin. Bueno, por ahí va la idea, ¿no? Por ahí va la idea. Entonces, esa es la razón. Entonces, si decimos, porque muchos decían, se murió todo, ahí se acabó todo. Entonces, la ciencia esta nos ayuda a pensar y nos ayuda a razonar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que nuestro espíritu no puede morir porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero que nuestra materia tiene que morir. Y por eso dice, entonces, del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Entonces, tiene lógica, tiene sentido. Y así nos va llevando la escatología, nos va llevando a este principio, ¿no? Y también al fin de nuestra existencia. En pocas palabras, es decir, salimos de Dios y un día vamos a regresar a Dios. Así de sencillo, para que no se la compliquen tanto. Pero los que no se portaron bien.
Sí, van a regresar. Los que no las O portaron. sea, todos vamos a regresar. Salimos de Dios y vamos a regresar todos. Sea bueno o sea malo. Todos vamos a regresar. Pero nuestro fin será distinto. De uno y de otro. Si yo me porté mal y Manuel se portó bien, nuestro destino, aunque estemos aquí compartiendo, nuestro destino van a ser diferentes. Y eso es lo que nos explica ese término. El número 12. ¿Sí quedó más o menos o bien? Bien. Bueno. 4. El número 4 nos habla del mundo creado. 4, el mundo creado. ¿Por qué el número 4? Pues ya se lo decía, que viene de los 4 puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. ¿Número 4 qué es, perdón? El mundo creado. ¿Y el 3? 3, unidad inseparable. El número 3. ¿Significa otra cosa, no? Perfección también. Sí, porque se refiere exclusivamente para Dios, ¿no? Número 3. Unidad, es una unidad inseparable. El número 3. Oiga, Eliseo, Número 3. mis padres murieron a los 3 meses, con 3 días, con 3 horas y quedaron a 3 tumbas. Entonces, por ahí van, ¿no? Por ahí van, ¿no? Única unidad, ¿qué? Unidad inseparable, 3 tumbas. que se 3 refiere a Dios. Murieron a los 3 meses de diferencia, con 3 días, con 3 horas y quedaron a 3 tumbas. Está raro. Unidad inseparable. Sí, que se refiere a Dios. O no, sus papás de ellos. No, ¿Eh? Sus papás que tienen la unidad inseparable. 3, 3, 3. el 6. 7 menos 1. Así El por 6. todos lo saben. El 6. Sí, Perfecto. igual. 7 menos 1. 7 menos 1. Imperfección. Imperfección. Y esto se refiere a Nerón César. Esto significa A Nerón César. Nerón, porque quiso ser como Dios y no lo logró. Por eso se le atribuye el número 6. Es una imperfección. ¿O el 4 no les cita bíblica, sí o no? ¿A ninguno? no. Bueno, va para allá pues, nos regresamos. Ángel, nomás me dio las. Échela. No, ni Ángel las tiene, ¿sí? Tampoco no las tiene. Las del 12 es 7, 5 al 8. Ok, la del 12 es Sí, 5, 7, 5 al 8. 7, 7, 5 5 al 12. al 8. A ver otra vez porque acá no. Apocalipsis capítulo 7, versículo 5 al 8. 5 al 8. Sí, ese es el número 12. Usted nomás diga cuando quiera buscar. Ah, bueno. Es que acá No, el 4 es esto. No sé si quieren lo leemos para que se diga. No, pues empezamos con el 7. O el 7 no. No, pues el Pues 7 no, no. ahorita vamos en. Aquí lo tengo. Pues el 7 ya lo vimos, ¿no? Es 6-1. Sí. Nada más. Ahora sí, no ya, pasa. el 12. El 12. Aquí está. Eran 12,000 sellados de la. Oh, ¿sí va a leer, Ángel? Lea. Estaba pensando que lo vimos en las 12 tribus y los 12 apóstoles. Eran 12,000 sellados de las tribus de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Simeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José y 12,000
sellados de la tribu de Benjamín. Entonces, cuando se habla de 12, pues ahí está. Eran 12,000 por 12,000. Por 12,000. 144,000. Entonces, por eso se habla de la perfección escatológica. Sí, eso de las 12 tribus del Antiguo Testamento, las 12 apóstoles del Nuevo. El estudio de O sea, por eso se habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por esa razón. Y el número 4 lo encontramos ahí en... ¿Cuál era? El 6.1. ¿El qué, perdón? El 6.1. Pero de la 4, ¿no? Sí. El número 4. 6,1. 6.1. Sí, ya lo miramos. Sí, ya lo miraron, ya se acuerdan de quién está hablando. De los 4 seres vivientes. De los 4 seres vivientes. Que eran los 4 evangelios. Evangelista. Digo, los 4 evangelios. Ay, Dios. Y el número 7 lo encontramos en 13:18. Número 3. 13:18. El número 3, 13, 18. Número 3. 3, mira. No, el que les dije, el número 3. número Dijo número 7. el número 7. Número 7. Ok. El número 3, Apocalipsis 13:8. 13:8. El número 3, Apocalipsis 13. No, el número 3, bueno, sí, bueno, a recorrernos un poquito. El número 3 lo encontramos en Mateo 28:19. Mateo 28:19. ¿En el Apocalipsis no está? En el Apocalipsis no recuerdo exactamente dónde. ¿Dónde? Mateo 18, ¿qué? No, Mateo 28:19. Bueno, ¿y el 7? El 7 es Apocalipsis 13:18. O a ver, 18. Dice, aquí está la a ver, sabiduría no, que- espérame poquito. No, esa no es. Ya me Quédense tranquilos. No, señores. oh, era el que sigue es el 6, ¿no? Sí, El ese 6. sí es. Ese sí, está en el 18. No, Apocalipsis 13, 18. 13:18, Apocalipsis Es 13:18. el número 6. El número 6. Ok, entonces permítanme, porque yo aquí no tenía notado ni el 6. O si acá. 7 menos 1. Y habla de Nerón. El 6, que ese habla de 7 menos 1. 13, 8. 13:18. o 18. 13:18. Andaba un poquito perdido aquí en Dice, el. aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre de, su cifra es 666. Eso me gusta. 6 por 3. Bueno, entonces vamos. Falta, dejamos 25. O sea, 8:25. 8:25. 821. Bueno, 21. Sí, era acá, no. No, sí, sí, ahí es 823. Bueno, ya que llegamos al número 6, vamos a descifrarlo aquí. Al número 6, 666. Ahí le mandé el texto, Luca. Una foto. Y ahora sí, como dice su playera, pongan la lupa. Ahora sí, pongan la lupa. El nombre de Nerón César se aplica en hebreo y da exactamente 666. El nombre de Nerón César. Vamos a ver. Vamos a escribirlo así. Es SQSR N otra R
N. ¿En hebreo? En hebreo. Es Q, S, R, N, R, W, E. Cada letra en hebreo tiene un valor. Por ejemplo, la Q tiene un valor de 100. La S tiene un valor de 60. La R tiene un valor de 200. Eso es número, ¿correcto? Sí, números. Tiene un valor de números. Cada letra tiene un valor de números en hebreo. En hebreo. ¿Ok? Y estamos en la N, 50. La R, ya vimos, 200. La W tiene un valor de 6. Y la N tiene un valor de 50. Ándele, 666. Entonces, la cantidad es 666. Como San Juan conocía el lenguaje, por eso va escribiendo las letras de Nerón César en hebreo y le va dando un número. Y esto es a lo que se está hablando en Apocalipsis 13, 18. Ese es el valor. Ahora, ¿quién fue la que dijo que el Papa era la bestia? La señora loquita Elena G. de White, la que fundó los adventistas. Ella fue la primera que dijo el Papa tiene el 666 y se está refiriendo a Apocalipsis 13, 18. Porque según ella, traduciéndolo al latín y poniendo un número en números romanos, da 666. Eso es falso. ¿El qué? En números romanos. Elena G. de White, sacando y traduciéndolo mal, según ella, le dio 666. Pero vamos a ver si realmente funcionó lo que ella dijo. ¿Puedo borrar esto? Sí. Porque según ella, el Papa se llamó Vicarius Christi. No, se llamó Vicarius Filii Dei, según para Elena G. de White, ¿Y quién era esa mujer? la que fundó los adventistas del séptimo día, Oh, la señora esta. El Papa nunca se llamó Vicarius Filii Dei, sino se llamó Vicarius Christi, o sea, vicario de Cristo. No ¿Y ella cómo dijo que se llamaba? ¿Vicario? Vicarius Filii Dei. Vicario Filipe. Filii Dei. Así como suena. Así como suena. No, Ahí se los escribo. Entonces, ¿cómo se llamó el Papa? Vicarius Christi. ¿Cristi? Christi. Ahora, ¿quién sabe o quién conoce los números romanos? Yo. Los tres. Ah, bueno. Vamos a ver primero, para ir analizando un poquito. A ver, ¿este qué es? 1, ¿Este qué es? 2, ¿Este qué es? 3, ¿Este qué es? 4, 5, 6, 6, 7, 9, 8, 9, 10, Luego seguimos. 20,
Luego, ya, pues, ya saben, 3 y luego C 50. y D. 1000. No. 500 500. 500. M. millones. Si yo no me lo sé, no sé hasta el 1 le Este es 100. 100. 50 por el 50 es XL, ¿no? Ah, sí, cierto. A ver, los primeros 10 sí me los sé. El 20 también. ¿El C qué es? 100. 500, 1000. Y 50. Ok, entonces la C significa 100. 100. La D significa 500. 500. ¿Y la M? 1000. Ok. Y XL no es la pastilla. La C atrás de la M. Entonces, ahí se- es 1100. Se- ¿Este es 1100? ¿La XL? No. XL es 50. XL 50. Bueno, así a grandes rasgos, ¿no? Para no entretenernos mucho. Entonces, ya saben cómo están los números ahí. Déjalo, los escribo de esta manera para que nos dé espacio para... Sí. Ah. Y luego tenemos a la D y creo que es todo, ¿no? Más o menos. Ahí va. Según la señora Elena G. de White, poniendo las letras de Vicarius Christi en números romanos, le da, según ella, 666. Vamos a ver. Si tenemos esta manera así, lo ponemos así, a ver si le funciona. Tenemos una B y luego tenemos una I, tenemos una C, una A, una R, tenemos una I, tenemos una U, una S, Vicarius, y luego Christi. Pero dijo que ella la traducía. Ella lo traducía así. Ahorita le explico cuál es según su sentido de ella. Una R, una I, una T y una I. Según ella fue, Cristo fue Vicarius Christi, el vicario del Hijo de Dios, si lo traducimos así. Y según ella, buscándole en números romanos, esto le daría, según para ella, 666. A ver, la B, ¿cuál es el número? 5. La I se supone que es un 1. La C, 100. La A no tiene valor. La R tampoco. Aquí tenemos una 1. Y según ella, la U tiene un valor de 5, según ella. Pero en números romanos no es U, sino es B. V. Esa es la lógica, según de ella, que tiene un valor de 5. Y la S no tiene ningún valor. Entonces sumamos. ¿Cuánto es aquí? 6, 12. Ahí tenemos 112. Aquí tenemos una C que según ella pues tiene un valor de 100. La H no tiene ningún valor, esta tampoco. Y este es 1. Y este es nada. Y aquí también. Entonces, si lo sacamos así, tiene un valor de 2, 0 y 1.
En total serían En total serían 102. 214. Serían 214. Entonces, no da ningún valor. No tiene ningún valor, según lo que ella piensa. Bueno, este es... A lo mejor los adventistas sí nos explican y llega al 666. ok, aquí Vicarius Christi es como se llamó el Papa. No, estaba confundido aquí. Vicarius Christi es como se llamó el Papa. Según Elena G. de White se llamó Vicarius Filii Dei. Era lo que le iba a decir. Sí, Vicarius Filii Dei. Entonces, aquí nos da un valor de 214. Entonces, no da por si lo buscamos de esa manera. No nos da ningún valor. Pero Ahora, vamos a ver con Philly. ahora vamos a verlo con Filii Dei. ¿Puedo borrar? Sí, ¿Sí? ¿Todos? sí. No, ya, perfecto. Preocupa. Seguimos el mismo sistema de esto. Es Vicarius. Es así, ¿ah? Sí, Vicarius. Vicarius nomás haya puesto Y luego Philly Dei. Filii Dei. ¿Sí se alcanza a ver allá o no? ¿No lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, yo no- Y luego es... Bueno, ahí está. Según eso. Ahora, si le buscamos un valor a esto, es 5, 1, 100. luego 100, y como esto no tiene, según ella, es así, y luego 5, según ella, ese no tiene ningún valor, luego aquí tenemos 1, tenemos aquí ¿cuánto? 50, luego tenemos 1 y otro 1 ahí. ¿Cuánto es el total ahí? Filii Dei. Ah, este tiene un valor, la D, ¿de cuánto? De 500. De 500. Tiene un valor la D. Tiene un valor de 500. Ahora, ¿cuánto es todo eso? 166. Aquí le puse 100. ¿Cuánto tiene un valor de? 665. Pero la E no tiene valor, ese uno El va con la I. 1. Es el 1. Bueno, tenemos aquí 100 y 500. 53. Son 600. 50, 650. 5 y 5, 10. 10. 5 y 5, 10. Y luego 1, 2, 3, 4, 5. No tiene un sentido ahí. Ahora, ¿cómo está esto? Porque para ella, según esto, para el latín o para los números romanos, ¿cuál está primero? Está el 1 así, ¿no? Si lo pone como B, entonces sería 4. un 4. Pero como ella lo suma de esta manera, 1 más 5, sería 6. ¿Sí me explico cómo lo saca ella? Entonces, no tiene ningún valor. Que tenemos 100, tenemos 6, tenemos otros 6, tenemos un 1 más, tenemos 50, tenemos un 1 más, luego tenemos 500, luego tenemos 1. Entonces no tiene, son 6, 12, 13, 14, 15. 665. Serían 665.
No da por ningún lado. Ahora, si hacemos el mismo juego con la señora Elena G. de Guay, hacemos el mismo juego y nos da, ahí sí, sin errarle, 666 con ella. Ella es Elena Gold Elena G. de Guay, Elena Gold Guay. Ahora, este no tiene ningún valor, este tampoco, pero esto sí. Tenemos 50, tenemos otros 50, la N nada, la G tampoco, la O y aquí la U tiene un valor de 5, la L un valor de 50 y la D un valor de 500. Ahora vamos acá porque es W, porque es una W, tiene W, así que encontramos 5 y 5 y 1. Ahora sumamos. Entonces 500 serían 600, 650, 60 más 5 serían 666. Con el mismo juego de la señora. Así que al Papa no le pudo arrimar, le hizo falta 1 para decir que era la bestia. Así que la señora sí le sale 666. Exacto. ¿Qué número eran aquellos, Eliseo? ¿Cuáles? Aquellos, no, nosotros. Es que yo estaba perdida. Estaba ocupada, no aquel. ¿El XL que era? 50. Nada más es la L 50. La L 50. Sí, ahí es 40. Ahí era 40. 40. Bueno, le quitamos la L. La X. Ese era extra large. Se pasó de la medida. Entonces, como se dan cuenta, entonces a esta señora sí se le aplica el 666. Quiso hacer un juego con el Papa, pero ella resultó con el 666. Ahora, si jugamos con el nombre de cada uno de ustedes junto con sus apellidos, suele que resulte 666. Otro neurón. Estamos hablando en latín. Sí. Si fuera en hebreo sería Otra cosa. Entonces, como ven, esta cosa así lo sacó la señora, pero le falló, pero a ella sí le salió 666. Entonces, si jugamos con eso mismo, como dicen, lo parejo no es trampa. No, entonces mejor no nos metemos ahí a buscar el significado así de los nombres. Yo ya lo saqué el mío, pero no resultó. ¿No es 666? No, ¿Seguro? le hizo falta mucho. O le sobró mucho. Es más, miren. Este no tiene ningún valor, este tiene un valor de 50, este tiene un valor y nada más salió 51. Pone Méndez, ya se pasó. Se pasó muchísimo. Ahora ponemos Méndez. Ahí ya van Aquí. 1500. Entonces ya sacamos aquí La Z. 500, Y arriba 1000. 500 y aquí 1000. Así que ya se voló la barra. Así que salió 1050. 1550. 1551. Las mismas, yo también me he apellido Méndez. No, pues son parientes. 1551, así que se pasó. Pero si hacemos
cada uno de ustedes, a lo mejor alguien resuelve. Bueno, entonces por eso es que vemos el número 6, que quiso ser como Dios y no lo logró. Pero esto se refiere únicamente a Nerón César. Aunque muy bien le queda a la señora Elena G. de White el número 666, dándole un valor a cada una de las letras. Pero no queremos hacer eso, ¿no? Lo que queremos es que entiendan lo que es el significado del Apocalipsis, sin saber si ella es si el Papa dice que es la bestia, entonces ella ¿qué será? ¿La yegua? Pues, algo tiene que ser, ¿no? Algo tiene que ser. Bueno, entonces quedamos bien con el 666. Vamos al 1000. Y el 6 también. 1000, gran cantidad. Es decir, que hasta hoy en día lo usamos, ¿no? Te lo dije 1000 veces. Pero no quiere decir que se lo diga 1000 veces. Ahí te va una, 1000. Te digo, te va una, 2, 3, 4, hasta llegar a 1000. No, es un género apocalíptico que significa una gran cantidad. O sea, como los protestantes dicen, la Biblia dice 1000 años, tiene que ser 1000 años. Así sembraba, o 1000 veces. Así sembraba el sembrador de mi abuelo. Historia, chile de uno y de dos. Uno de dos, y a mí. Así es. Entonces, como ven, 1000 es una gran cantidad. Por eso los protestantes andan bastante confundidos cuando dicen 1000. Apocalipsis 14:3. Encontramos 1000. 14:3. Entonces, 12,000, ¿qué es lo que significa? Una gran cantidad. 12,000. Entonces, había tribus que no llegaban ni a los 12,000. Pero el autor sagrado está poniendo 12 por 12 por 1000. O sea, 144,000. O sea, 1000 significa una gran cantidad. No quiere decir que 1000 nada más, así tomarlo al pie de la letra. Si se toma al pie de la letra, es un error. Por eso en Apocalipsis 14:3 nos va a hablar de 144,000. Es decir, 1000, una gran cantidad, 144,000. Estos fueron los primeros rescatados del Nuevo Testamento. Por eso hay que saber distinguir. Capítulo 7 habla de los primeros rescatados del Antiguo Testamento. Por eso se habla de 12 por 12 por 1000. Pero también dice, después de esto vi un gentío. Sí, por eso los 12,000 que está hablando, es decir, los primeros rescatados. Y después vi una muchedumbre imposible de contar de toda raza, tribu y lengua. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, capítulo 14. Más fácil. O sea, para nosotros ya, esto es para nosotros ya, los 144,000, los que dice Apocalipsis 14:4. O sea, una gran cantidad. ¿Qué dice? 14:3 o 14:4. 14:4. Bueno, de 3 y 4, ¿no? 3 y 4. ¿Quién gusta? Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se marcharon con mujeres, son vírgenes, estos siguen el Cordero a donde quiera que vaya. Estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y el Cordero.
Entonces por eso sabemos que fueron los primeros, dice, son las primicias, los primeros rescatados del Nuevo Testamento. Capítulo 7, Antiguo Testamento. Capítulo 14, Nuevo Testamento. Entonces la primicia, o sea, las primicias son los primeros. Por eso se habla. Y dice que estaban los 4 vivientes, ¿no? Pues siguen hablando los 4 vivientes y los 24 ancianos. 12 del Antiguo y 12 del Nuevo. O sea, ancianos. Los 12 de Antiguo, de las 12 tribus, y los 12 apóstoles. Por eso se habla de los 24 ancianos. Anciano no significa que sea un viejito en el Apocalipsis, no. Anciano es el que tiene la capacidad de juzgar. O sea, tiene esa capacidad de poder juzgar, y por eso dice, están sentados para juzgar a la primicia de los del Nuevo Testamento. El número 3,5. 3,5 es la mitad de 7. Que significa imperfección, sufrimiento, tiempo de prueba y persecución, es igual a un tiempo, 2 tiempos y medio, 2 tiempos y medio, 3 días y medio, 3 días y medio, 42 meses o 1260 días. 42 meses, ¿ok? O 1260 días. Así que todo en lo amplio que significa el 3,5 se resume en una sola palabra o unas cuantas palabras. Es el tiempo que Dios concede a los malos. Es el tiempo que Dios concede a los malos. Los malos pueden hacer daño, pero no para siempre. Eso es lo que significa 3,5. Así en resumen. Si no le entendieron de una, le entienden de la otra. Es el tiempo que Dios concede a los malos. A los malos. Los malos pueden hacer daño, pero no para siempre. 1260 días. Sí. Que es igual a un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, 3 días y medio, 42 meses o 1260 días. Es el tiempo que Dios concede a los malos. O sea que Dios le concede a los malos un tiempo, un periodo, pero no se los concede todo. No. Por ejemplo, a Nerón le concedió hacer la guerra contra los cristianos y luego murió. Domiciano hizo lo mismo y murió. No fue para siempre. Sí. Entonces, si ven en la historia, hubieron un periodo de paz, ¿no? Hubieron un periodo de paz a la muerte de cada César, a la muerte de cada emperador, hubo un periodo de paz y luego volvió otra vez. Se terminó y volvió otra vez. Y así ha sucedido en toda la iglesia. Estos 3 días y medio, que es un periodo que Dios le ha concedido y no puede ser para siempre. O sea, ahorita estamos en un periodo de paz. Estamos en un periodo de paz, pero no va a ser también para siempre. Así que pronto también vendrá una persecución. Ya se están dejando ver los primeros pasos. Que no están ya Espérese a la votación. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí hay un periodo de paz, ¿no? En México hubo un periodo de persecución. Aquí hubo un periodo de persecución. Si ustedes
ven la historia de aquí, hubo un periodo de persecución, un tiempo que mataron a muchísimos y se les llamó el lunes rojo, ¿no? Aquí en Estados Unidos, con este presidente Philip Moore y los del Ku Klux Klan. Hicieron también una matazón Pues también. en México también, en el 68, el 5 de octubre, ¿no? Sí, también. Entonces, vemos que esto es lo que dice 3 y medio Y sin contar el tiempo de la guerra de los cristeros. Sí, el número 5. ¿Cuánto quiero tenemos? Faltan 3 minutos. 3 minutos. Veamos el número 5 así rapidito. Y bueno, también nos hizo falta el 40. El 40 significa... Bueno, vamos a ver Vamos el al 5. 5, 5. Bueno, vamos a ver el 5. Perdón, el 5. El número 5 significa algunos, unos cuantos, cantidad indefinida, y en la Biblia encontramos, creo, más de 300 veces el número 5, más de 300 veces. O por ahorita, sí, hay Primera de Corintios 14, 19. 14, 19. 14, 19. Primera ¿Y de en la Biblia Corintios. está más de cuántos dijo? 300. Más de 300 veces está el número 5. No. Entonces, el número 5 lo encontramos por primera vez en el Pentateuco. Pentateuco. O sea, ¿Pero qué, perdón? el número 5 lo encontramos por primera vez en el Pentateuco. O sea, Pentateuco significa 5. Penta, 5. Teucus, libro. Pentateucos. El 5, Antiguo Testamento, ¿qué? Pentateuco. Por eso se empieza a mencionar mucho el 5 por los primeros 5 libros de la Biblia, que se le conoció como el Pentateuco. Y pues Cristo ya lo hizo más famoso en la multiplicación de los panes, ¿no? La multiplicación de los panes se hizo más famoso. 5 panes y 2 pescados. Y San Pablo habla en la carta a los Corintios, capítulo 14, que es lo que tienen ahí, versículo, Primera de Corintios 14, 19. Y San Pablo va a decir: yo prefiero hablarles 5 palabras en su propio idioma, porque dice, yo les aventajo en hablar lenguas, ¿no? Es lo que dice Corintios. Yo les aventajo en hablar lenguas, pero prefiero hablarles 5 palabras que me entiendan, a hablarles un montón en lengua que no me entiendan. No, entonces, pero hay muchísimas veces que se menciona el número 5 en la Biblia. Un poquito más de 300 veces se menciona el número 5. Y así rapidito, para terminar con los números, el número 40 significa tiempo necesario para la preparación. Tiempo necesario para la preparación. Por eso los 40 días de la Cuaresma y los 40 días que está orando. 40 días que pasó Moisés en el desierto, en el monte Sinaí, 40 años en el desierto. 400 quiere decir más o menos. Sí, se usa lo mismo, el mismo término, ¿no? Entonces, 40 días y 40 noches que pasó Elías también, Moisés, Jesús y bueno, ¿qué más? Para la preparación. El tiempo necesario para la preparación, el número 40. Jonás, ¿cuánto pasó en el Evangelio? 3 días, un poquito. Perfecto. Poquito. Bueno, vamos haciendo la oración. ¿Hay un pasaje bíblico del número 40? Los que dijo ahorita las Sí. historias. Sí, por ejemplo, lo encontramos en Éxodo, los 40 días, del desierto, en Reyes, Cristo.
en Reyes, que fue la lectura de hace que una semana o 2 semanas atrás, la de Elías, ¿no? La vendía así. En Reyes. 2 semanas. Hace 2 semanas. Pues pensamos Bueno, ¿quién gusta hacer la oración antes de que guarden sus cosas para terminar con esto? ¿Nadie? Válgame. No se peleen. Yo lo voy a hacer. Bueno, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. amén. Amén. Padre mío bendito, te damos gracias, Señor, por este día, por las clases que tuvimos el día de hoy con el hermano Liceo. Gracias, Señor, por toda tu palabra que nos estás enseñando, Señor. Y te pedimos, Señor, que la guardemos y la llevamos también a aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Te pedimos, oh Señor Jesús, que nos acompañes de regreso a nuestros hogares y que bendigas al hermano Liceo, su familia, Señor. También a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, igual a los que no pudieron venir el día de hoy. Y nos ponemos en tus preciosas y benditas manos, Señor, porque dependemos de ti y sin ti nada somos. Te pedimos, oh Virgen María y bendita, que intercedas al Padre por cada uno de nosotros. Y también, oh Virgen bendita, enséñanos de tu humildad para poder, Señora, ser obedientes como tú lo fuiste con el Padre. Y todo esto nos ponemos en tus preciosas y benditas manos. Y nos entregamos y nos ponemos la oración que tú nos dejaste, Señor Jesús. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y nos pedimos también con Dios te salve María. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga siempre. Gracias.